Esto hace referencia a que vamos a hablar sobre un nuevo régimen fiscal que ya está publicado a partir del 12 de noviembre de este año. Ya es algo oficial. Me estaría entrando, también lo decía hace ratito, el 1 de enero del 2022. Y también, amigos, nada más para poderles recordar que también yo estoy en la cuestión de las redes sociales. Me van a poder encontrar en YouTube como Rodrigo A. Ramírez Venegas, me van a poder ver en Facebook, en Spotify, en iTunes, distribución de podcast que también ahí tenemos. Y bueno, lo que les invitaría es que se suscribieran al canal, que compartan este material, que al final de cuentas creo que es importante para poder llegar y poder compartir este tipo de contenido. Ya llevamos más de 150 videos subidos con especialistas y expertos. Creo que los temas que estamos subiendo se tratan con una profesionalidad y respeto por los invitados que al final de cuentas estamos teniendo. Pues ahora sí, Juani, José Manuel y Juan Manuel, pues vamos a entrar con este régimen de confianza. Ahora sí que Te lo por agradezco. un antecedente, no sé, Juani, empezamos. Sí, claro, te lo agradezco muchísimo, Rodrigo. Fíjate que vale la pena mencionar y vamos a empezar. Cada vez que se publican nuevas leyes y cada vez que entran en vigor alguna modificación a la ley, el Ejecutivo cuando la propone tiene que establecer y decir el por qué cree que tiene que hacer dicha modificación. Este régimen, lo que ellos trataron de decir en dicha exposición de motivos es que lo que actualmente está para ciertos regímenes, como puede ser actividades empresariales o como puede ser el propio régimen de incorporación fiscal, resulta ser que pueden ser complicados y esto mismo genera la omisión de impuestos y obligaciones, ¿no? Ojo, esto es meramente nada más una exposición de motivos y es el sentido de la autoridad, pero no establecen datos duros que puedan establecer o decir que el régimen de incorporación fiscal pues no funcionaba, ¿no? Como sabemos, muchas de las personas que tenemos siempre te hablan para decirte, oye, me puedo subir porque tenía un gran beneficio, ¿no? Dicho eso, entra en colación el nuevo régimen de simplificado de confianza, el RECICO, y lo que ellos establecen es, va a ser un régimen tan sencillo de utilizar y tan eficaz que te va a ayudar a pagar o a contribuir como persona física lo que tendrías que hacer, ¿no? Y ahorita entramos en el detalle de lo que puede hacer. Hay un tema interesante porque dentro de la propia exposición de motivos establecen un tema que anteriormente no lo veíamos como con el REPECO y con el régimen de fiscal el régimen de cooperación fiscal, que es aquí también se puede permitir la migración de un régimen a otro, ¿no? Anteriormente los otros regímenes eran específicamente para buscar la atracción de nuevos contribuyentes. Al parecer, permite de alguna manera una migración de ciertos regímenes que te permiten hacia ¿no? Vale un poquito la pena, Rodrigo, platicar al público que este no es un intento nuevo de tratar de sacar un régimen que de alguna manera atraiga a pequeños contribuyentes, ¿no? O a contribuyentes que están, les vamos a llamar en el mercado negro, que no tienen, pues literalmente, una fórmula para poder pagar sus impuestos. ¿Cuáles son? Pues literalmente los que están haciendo actividades empresariales que son en los mercados, los puestos, pues toda la gente que está involucrada en un mercado informal, ¿no? Estos dos esfuerzos, si recordamos, vienen desde el régimen de pequeños contribuyentes, que era nada más que una actividad empresarial, en el que tenía también, adicionalmente a eso, una tasa preferencial y con ciertos beneficios administrativos donde podías emitir recibos simplificados y pagar de manera bimestral hacia el propio estado donde estabas en lugar de hacerlo a la federación. Y el régimen de incorporación fiscal que se enfocó más bien en una reducción de tasas, en el que el primer año pagabas 0 y después pagabas 10, después pagabas el 20% del impuesto y así sucesivamente hasta que llegas al año 10 donde donde ya completabas tu impuesto, ¿no? Entonces, no es que el gobierno esté empezando desde cero creando algo, sino que está modificando algo que ya parecía que ya venía funcionando y la intención nuevamente es tratar, de acuerdo a esta exposición de motivos, tratar de migrar a hacer algo más eficaz y más sencillo de utilizar para lograr hacer este pago de impuestos y atraer a todos los nuevos contribuyentes que se tienen fuera del redil, ¿no? Dicho sea de paso, si recuerdan, también hay una nueva disposición que a partir del 1 de enero, todas las personas mayores de 18 años tendrán que contar ya con un registro del RFC. Entonces parece que cierran la pinza por varios lados para tratar de atraer y hacer que la gente de alguna manera trate de contribuir, ¿no? Y Ahí, lo que busca también este régimen, ¿no? Es lo que se ha venido tratando de hacer anteriormente, ¿no?
con estos diferentes regímenes para atacar justamente a la informalidad, ¿no? Recordemos que México tiene una de las tasas bueno, de los niveles de recaudación respecto al Producto Interno Bruto más bajos de la OCDE, ¿no? Todos los informes de la OCDE indican que se debe principalmente a dos factores, ¿no? El primero, la ilusión y elevación fiscal, y el segundo, a la alta informalidad que existe en México. Entonces, la importancia de trabajar en estos regímenes que no han dado resultado en realidad en los años anteriores, pues no se ha logrado bajar estas tasas de informalidad. Se hace este nuevo régimen, que ya analizaremos más adelante, y la verdad es que por muchas cosas que estaremos comentando más adelante, desde mi punto de vista particular, considero que tampoco es un régimen tan atractivo. Tiene Demonios. muchas causas por las que no puedes tributar, muchas causas por las que sales, y al final tampoco es un régimen que sea tan sencillo tributar y que no tengas que estar llevando tal cual una contabilidad, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo, José Manuel, y digo nada más para efectos de dar un poquito de datos, recientemente si vieron los periódicos, parecía que con los nuevos datos del INEGI, el país está cercano al 50% de la informalidad, ¿no? De personas que son económicamente activas pero que están en la informalidad. Y con estados, dentro de ese promedio, como Oaxaca, que pueden llegar hasta el 80%, ¿no? Si bien es cierto, no han funcionado estos programas, de alguna manera nunca se han enfocado, siendo un país en el que casi todos los impuestos los cobramos de manera federal y donde tenemos una institución totalmente centralizada. Si recordamos el régimen de pequeños contribuyentes, fue un estímulo que se le dio a los estados por el régimen de coordinación fiscal que existía, y lo que se pretendía hacer es que el estado saliera a la calle y tratara de meter al redil a todo su mercado informal. Pero en efecto no había un estímulo que les dijera al estado, tú hazlo, sin que ellos tuvieran que generar un gasto para poder hacer eso, ¿no? Entonces parecía que no ha habido un verdadero estímulo para que alguien salga a la calle y tratar de hacerlo, ¿no? Y como lo estás diciendo, hasta ahorita, previo que lo analicemos, no te están dando un estímulo fuera de decirte que parece que la tasa es baja de lo que vas a pagar, porque son tasas ponderadas con la experiencia que tienes para las que llegaron, pero no te están diciendo, esto es lo que, o sea, esto es una tasa sumamente baja para que esto sea atractivo para ti, ¿no? Considerando que hay muchos mercados que ni siquiera tienen esos márgenes de acción, ¿no? Sí, ahora, a diferencia Que también del régimen del Repeco, ¿no? Cuando, un poco hablando de los antecedentes, cuando se pasó del Repeco al RIF, ¿no? La diferencia, un tema importante del Repeco es que no se le podía dar efectos fiscales. O sea, es decir, si tú contratabas un Repeco, no podías hacer deducible, o acreditar, impuestos pagados, ¿no? Entonces, lo que sí hace el RIF es que trata de sumar a esos contribuyentes a la cadena, ¿no? Precisamente porque, pues, te daba igual a ti como empresa, ¿no? Si el Repeco te daba o no su comprobante, porque al final no era deducible. El RIF sí ya le incorpora esta posibilidad de deducción y trae una tasa, un descuento en el impuesto sobre la renta escalonado, ¿no? De tal manera que se van incorporando en una tasa menor, pero después ya se quedarán. Correcto. Este nuevo esquema, pues, es completamente diferente, como lo vamos a ver, porque incluso puede haber posibilidad de entrada y de salida, o de salida y de entrada, si se llegan a reversar los ingresos, pero no tiene un tema escalonado. Desde el punto de vista de cumplimiento, yo creo que el tema más sencillo y donde realmente era muy, muy fácil pagar el esquema de repecos. Ahora veremos el esquema, este nuevo régimen, en donde desde mi punto de vista tampoco está tan sencillo realizar el pago. es De que hecho, o ahí sea, lo que comentas, José Manuel, creo que sí es importante porque este fue una bandera que hizo la titular del SAT diciendo que ya nos iban a ser necesarios los contadores, y es como que el proyecto, tema de traer y recabar la cuestión de ciertas personas que no han estado pagando cuestión de impuestos. De hecho, hasta le pusieron régimen simplificado como que para poder ayudar y que sea lo más sencillo, pero la verdad mi opinión sería que realmente es un régimen simplificado para efectos de una fiscalización y tener a un grupo controlado de pequeños contribuyentes que no les puedes hacer una fiscalización muy directa, y lo que estás haciendo es simplificarte la revisión para un tema contributivo. No sé si sería la misma idea.
Fíjate que también, digo, apoyando lo que estás diciendo, Rodrigo, platicamos José Manuel y yo, porque esto, cada vez que hacen estos programas, lo importante de esto es cuando ya tienes el registro de una persona que sabes que tiene un ingreso, de repente quisieras ya no dejarlo ir, ¿no? Entonces, cuando te metes a un régimen de este estilo y que automáticamente al no cumplirlo, de todas maneras ya estás adentro de las bases del SAT, ¿no? Entonces, pareciera que muchas personas van a decir, va a ser muy fácil usar, no te aplica y de repente ya estás en otro problema, ¿no? Yo quisiera agregar ahí, colegas, que como se anunció el programa, tenía un incentivo muy interesante. Lo que dijo la autoridad fiscal es que de los 79 millones de contribuyentes que están registrados en el registro federal de contribuyentes, 12.5 millones son más o menos personas físicas, y de esos 10.2 millones básicamente tienen ingresos hasta 3,5 millones de pesos. Entonces, el plan es correcto. Oye, a esos 10.2 millones de contribuyentes, personas físicas, que no rebasan los 3.5 millones de pesos, hay que crearles un esquema que sea fácil, ágil, etcétera. El problema es cuando vas a los detalles, ¿no? Como ha sucedido en años anteriores. O sea, la exposición de motivos dice una cosa, pero cuando vas a los detalles, te encuentras muchísimas excepciones. Creemos que, y lo hemos discutido entre colegas, que lo ideal hubiera sido, oye, deja los 3,5 millones de pesos como tope, y si, como vamos a ver más adelante, obtienes ingresos por dividendos o algunos otros ingresos, bueno, déjalos en la misma canasta siempre que no rebasen los 3.5, porque si no, entonces puede ser que vaya a haber, que existan personas físicas que no rebasan los 3.5 millones, pero por el simple hecho de ser accionista o socio en una empresa que probablemente ni siquiera le da dividendos, ya no pueda estar en este régimen. Entonces, Correcto. es un poco ojalá más adelante se puedan encontrar estas reglas para decir, bueno, ya estableciste que una buena parte no rebasan los 3.5, déjalos ahí, quizá excepto la parte de sueldos y salarios que tiene un mecanismo diferente, pero el resto podrían entrar ahí. Adelante. Y fíjate, Juan Manuel, es un gran punto, creo yo, porque al final del día lo que pareciera que estamos haciendo están buscando a las personas que no están pagando el impuesto, le están dando un estímulo, pero también estamos generando personas que están pagando su impuesto al 100%, del cual haces una diferencia con este tipo de estudios, ¿no? Digo, estímulos, ¿no? Entonces, concuerdo contigo y esa es una problemática importante. Ahora, es importante establecer a quiénes le están, porque cambia un poquito el régimen contra los programas anteriores. En específico abren el espectro y te dicen, no solo va a ser para actividades empresariales, porque dicho sea de paso, todo el régimen primario, el régimen simplificado que teníamos anteriormente para personas físicas se deroga, que es todo el sector, el trabajo sector primario, y se trata de meter todo como si fueran actividades empresariales, ¿no? Todo el comercio, toda la agricultura, toda la pesca y los demás servicios primarios, ¿no? Pero también se meten la prestación de servicios profesionales, que anteriormente tenía ciertas dudas cuando era especialmente el régimen de incorporación fiscal, que como lo platicamos con Samuel y yo, requería o establecía que si tú tenías para prestar esos servicios profesionales un título profesional, podrías no caer en eso, ¿no? Y por último, algo que parece ser que es bastante agradable es todas esas personas que otorgan el uso temporal, el uso o goce temporal de un bien, o sea, todos los arrendatarios, pues pueden caer ahí, ¿no? Porque sabemos, y la autoridad ha sido bastante enfática en tratar de ver que todas estas personas que tienen bienes inmuebles que les pagan en efectivo, se traten de meter también a que paguen sus debidos impuestos, ¿no? Entonces parece que abren el espectro a otras actividades y no solo a la actividad empresarial como lo tenía el REPECO, como lo tenía el régimen de incorporación fiscal, y abren a otras actividades, ¿no? Y eso puede ser bastante atractivo. Dicho sea de Sí, paso, se cuelgan una bandera. Ah, perdón, José. sí, si llegaran a cumplir, ¿no? Podrían entrar algunos profesionistas que no tenían manera antes de entrar, no sé, por ejemplo, en el RIF. Pensemos en los médicos, ¿no? Un médico que preste servicios profesionales. No hay aquí una limitante, ¿no? Como si le existía en el RIF, que no podías, si requerías una cédula profesional para prestar ese servicio. Entonces, no le aplicará a todos y no habrá un movimiento automático de que todos los RIF pasen para acá o de que todos los que no eran, todos los que no eran RIF ahora no puedan ser, ¿no? Sino que hay nuevos supuestos, y este es el caso muy claro también de los arrendatarios, ¿no?
que aquí la autoridad ha intentado en esta administración ha intentado a lo largo en diferentes reformas que hemos visto, ¿no? Justamente tratar de que paguen. Como recordarán, el año pasado se puso esta nueva regla, ¿no? De que tendría que denunciar el juez, ¿no? O creo que No, el juez tiene que no, avisar, ¿no? exacto, para cuando ya se gana un juicio de Exacto. arrendamiento, para que el mismo sea deducible el pago que le vas a hacer, tendrían que haber emitido los FDIs, ¿no? Y no solo con Exacto. el laudo que tenías de la corte, ¿no? Sí, y si ahora no, y si ahora en el caso de que se gane el juicio, el juez está obligado a avisar al SAT, ¿no? De que no ha Exacto. emitido los recibos. Entonces, ha habido un intento, ¿no? De todas estas rentas, como tú dices, que se pagan en efectivo, y ahora lo que se pretende es, bueno, tienes este régimen que puede ser muy, muy barato, ¿no? Aunque se tenga la adopción ciega, pues este tiene unas tasas todavía muchísimo menores. Entonces, pues sí, empezar a ver quién cobra rentas y quién no las estaba declarando para que pues las empiece a declarar, ¿no? Correcto, Y, correcto. y un poquito también buscando la forma de agarrar los que no estaban pagando la cuestión del impuesto, porque creo que ahorita con la conclusión que están dándonos ahorita, o sea, da a entender que es una combinación de ese repeco, de ese RIF, de los contribuyentes de plataformas y obvias razones, actividad empresarial y profesional, como que hacen una combinación supuestamente de los éxitos de cada uno de ellos y lo están queriendo plasmar en el recinco como que para que la gente pague, aunque sea reducido, pero que ya los tengan constantes en una cuestión de ingresos para la federación. Correcto. Y no dejemos de pensar, Rodrigo, como lo platicaba hace rato, que la exposición de motivos habla de la palabra también de migración, ¿no? Entonces, ahorita lo que decía José Manuel viene mucho a colación porque tienes inclusive colegas contadores afuera que no tienen un despacho, que lo hacen ellos de manera personal y prestan servicios de honorarios, y que por medio de esos podrían, de hecho, tratar de adherirse a este supuesto, ¿no? Sería un poquito irónico porque quieren quitar los contadores, pero hay contadores que podrían usar esto, ¿no? Este, Otra bandera que se colgaron es el límite, porque el antiguo RIF tenía un límite de 2 millones y lo que están diciendo es tenemos que ser un poquito más realistas con lo que está pasando en el país y se sube a 3 millones 500 mil pesos, ¿no? Creo que eso es bastante bueno y bastante favorable. Eh, Faltará ver que esto pueda de alguna manera funcionar de una manera automática y veremos en las reglas subsecuentes y cómo vaya siendo operativo este programa, ¿no? Hay una nota importante porque uno de los temas que anteriormente el RIF no te permitía y que hoy este régimen sí te permite es, si tú ya venías ganando sueldos y salarios e intereses, sí puedes moverte a este régimen, siempre y cuando la suma de tus sueldos, salarios e intereses y lo que ganes por este régimen no pasen No del pasen. límite de los 3 millones 500 mil pesos, ¿no? Pareciera que ese límite es bastante estático, ¿no? Ahora, hay Nada ciertas más ahí, reglas que Juan. están. Dime, No, perdón. perdón, nada más aclarar que es referencia, el régimen de sueldos y salarios no está sujeto a esta tasa, porque fueron de las preguntas que se estuvieron haciendo con mayor frecuencia. Alguien Ah, decía, oye, sí. yo no gano 3,5 millones de pesos, estoy asalariado, ¿ya me pueden aplicar la tarifa? No, es una referencia, pero en el tema de sueldos y salarios seguirás contribuyendo conforme a la tabla, etcétera, etcétera. Nada más quería hacer la precisión. También es importante establecer, Juan Manuel, en colación con eso, que se metió como si fuera, le quisieron meter en calidad de delito a las personas que movieran a su propio personal a este régimen, tratando de que pagaran menos impuestos cuando les prestaran servicios subordinados. Totalmente de acuerdo. Entonces, Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Pareciera que vas a estar en dos cielos diferentes ahí, ¿no? sí. Y con esto, dicho esto, hay una serie de circunstancias que se tienen que aplicar, en el que van a establecer diciendo, oye, todo el IVA, como es una actividad empresarial al final del día, sí lo establece la exposición de motivos, y es el tratamiento que le están dando. Todo el IVA que se vaya a generar por eso va a tener un tratamiento totalmente normal. No se mete este régimen, no va a tener una tasa preferencial, simplemente es lo que cobres, lo vas a tener que integrar a las autoridades respectivas, ¿no? Estos, este, esto, para tú poderte acoger al régimen como tal, tú puedes dar el inicio, puedes desde que te registras, dar como la opción y acogerte a esta opción sin haber comprobado que anteriormente tenías otros ingresos, que también es un beneficio.
Y si sabes que vas a tener un periodo que va a ser totalmente irregular, vas a tener, o menos de 12 meses, vas a tener que comparar ese saldo de lo que estás, de lo que estás ganando dividido entre los días que trabajaste, multiplicado por los 365 para poder comprobarle a la autoridad que no vas a brincar de ese límite de los 365 millones. Y otra de las diferencias, como lo había previamente mencionado José Manuel, es muy a diferencia de los pagos definitivos que tenemos con el RIF, hoy vas a tener que hacer tus cálculos mensuales y aparte vas a tener que hacer una declaración anual, ¿no? También, como lo decía Juan Manuel, pues pareciera que esta declaración anual para 2022, que la presentaremos en 2023, pues vas a tener que añadir dentro de la declaración este concepto que va a ser base de otros ingresos adicionales, como pueden ser sus salarios e intereses, ¿no? Y otro punto operativo que se establece es, si tú, hay de una calidad que es, si tú te sales del régimen porque incumpliste con alguna de las normas, no puedes volver a regresar. Pero si te sales porque brincaste el límite de los ingresos y eventualmente regresas al mismo límite de ingresos, sí te permite el régimen volver a regresar a donde estabas, ¿no? Entonces, como decía José Manuel hace unos minutos, sí es cierto que esto puede traer un beneficio a comparación del RIF, porque una vez que salías, ya no puedes regresar, ¿no? Algo, Como el- algo, algo relevante aquí, Juan, y a comentar es, y que es importante que toda la audiencia esté al tanto, el Ujú. tema del IVA, ¿no? Finalmente, en estricto sentido, y lo comentaremos también más adelante, no habría o se pensaría que probablemente no hay que estar solicitando facturas a los proveedores, ¿no? Pero sí habrá que estarlo haciendo porque el tema del IVA, para poder acreditar el IVA, se tiene que cumplir con los FDIs y hacerlas, o sea, tener todo el tema Correcto. del IVA normal, ¿no? Inclusive llevar la Este, contabilidad, ¿eh? Cosa que en la parte del ISR no te están pidiendo que la lleves de forma... Claro, pero por ejemplo, cualquier reciclo también tendrá que llevar una contabilidad parecida o similar de ISR, aunque no vaya a pagar, por el tema de la PTU, porque con que tengas un trabajador, además de pagar los salarios, tienes que hacer el cálculo de la PTU. No es un cálculo automático o una tasa de retención, ¿no? Como funciona en el ISR. Entonces, en el caso, bueno, de que salga una actividad grabada, ¿no? Pues las obligaciones contables siguen siendo muy similares. Hay que estar llevando una contabilidad y presentando precisamente pues, todas estas declaraciones de IVA y requiere estar cumpliendo con toda la solicitud de pedir facturas, etcétera, ¿no? E incluso con que tengas un trabajador, pues te vas a un tema de ahora ya no un cálculo, sino doble cálculo. El cálculo que tengo que llevar, pero también el cálculo anual de impuesto sobre la renta para efectos de la distribución de la PT1. Correcto. Ahí también me gustaría comentarles que una cuestión también, la contabilidad tiene un enfoque financiero para una toma de decisiones. Entonces, nada más mucho cuidado también a todas las personas que puedan tener estos pequeños negocios, que no se olviden que la contabilidad tiene un efecto diferente, que es un tema financiero, a lo que pudiera estar solicitando la autoridad como contabilidad electrónica. Si bien esto sí te lo pudiera estar excluyendo, la contabilidad tendría un enfoque totalmente diferente. Y también aquí el RIF cuando entró, pues bueno, por ahí después del 2014 incorporaron por medio de decreto una facilidad para el IVA y para la cuestión del IEPS. Después se incorporó a la ley de ingresos. Para la ley de ingresos de 2022 no viene nada referente ni del RIF ni tampoco de la cuestión de este R5. Aquí estaríamos hablando que por eso es que José Manuel dice el IVA se va a pagar de forma completa, salvo que sacaran algo en resolución miscelánea o algo que sacaran en un decreto en el próximo año, que yo creo que va a ser muy raro que lo sacaran, pero estaríamos en la idea que aquí tendrían que seguir buscando comprobantes, consiguiendo comprobantes para poder hacer acreditamientos, porque si no, lo que tú estás pagando a tus proveedores con ese IVA, al final de cuentas ya no lo vas a poder utilizar. Entonces, nada más tener cuidado que sí necesitas todavía los comprobantes que cumplan los requisitos para poder tener ese enfrentamiento y en determinado momento determinar el IVA correspondiente y enterar lo que corresponda. Sí, Correcto, además correcto. creo que si la autoridad en algún momento sacara a alguna resolución miscelánea que te permitiera, no sé, algún tema de IVA sin pedir tu facturas a tus proveedores, sería un error en el diseño, porque precisamente rompería la cadena, ¿no? De la formalidad. O sea, lo que buscan estos programas es, y por eso hicieron ese cambio del repeco al RIF y ahora también viene incorporado en el reciclo, que le puedas tú dar efectos fiscales, ¿no? Entonces, si rompían la cadena ahí
el primer reciclo pediría factura, o sea, el primer reciclo, él daría factura, pero si no fuera necesario pedir facturas, dejaría de pedirle a sus proveedores y rompería la cadena, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista del diseño, se ve difícil el que pudiera haber esta facilidad. Y si la hubiera, pues creo que rompería la cadena y rompería mucho el propósito de estar integrando las diferentes cadenas digamos, a todo el nivel de proveedores, ¿no? Y sí, muy importante lo que mencionas, Rodrigo, ¿no? Luego la contabilidad se piensa que nace para pagar impuestos, pero en realidad el origen de la contabilidad no surgió ni siquiera para eso, ¿no? Sino es para esta toma de decisiones y de ahí, por más que se te haga el cálculo solo de impuestos, pues es muy importante poder llevar una contabilidad financiera. Correcto. Si nos vamos a la siguiente, creo que vale la pena establecer, como lo platicamos hace rato, que este programa no es para todos, ¿no? Y establece reglas muy claras en las que te dice quiénes no pueden estar dentro de este régimen. Los principales es, si tú eres socio o accionista de una persona o integrante de una persona moral, pues no podrás participar en el reciclo, ¿no? Si tú eres un residente en el extranjero que tenga un establecimiento permanente en el país, no podrás participar, ¿no? Si tú cuentas con ingresos sujetos de regímenes fiscales preferentes y aunque no te hubieras dado de alta previamente, no puedes participar en el reciclo, ¿no? Si tú recibías ingresos por medio de los cuales están catalogados como hacia honorarios a miembros del consejo, honorarios preponderantemente, honorarios asimilados a salarios y actividades empresariales, perdón, actividad empresarial optativa, no puedes participar. Y al final, hay otras dos limitantes que son importantes, que ya están muy de la mano con el régimen, con el resto de la legislación, que establece que no puedes estar tú considerado en el listado del 69 y que tienes que siempre tener una opinión de cumplimiento positiva. Esta especialmente puede ser complicada porque si tienes un crédito fiscal firme, si tú no te encuentras al día con tus obligaciones, es altamente probable que te pueda salir una opinión negativa y automáticamente puedes salir del régimen. Ahora, de los que me parecen, pues preocupante, sobre todo diría, o que inhabilita o hace un poco inoperante este esquema es, en el caso del RIFER, no puedas realizar operaciones con partes relacionadas. Aquí se establece que no puede ser parte relacionada de un socio o accionista, no tanto que no tengas operaciones con ellos, y eso me parece que hace muy inoperante el régimen, porque Correcto. en estricto sentido un primo mío es una parte relacionada, ¿no? Y yo no sé si todos mis primos sean socios o no accionistas de alguna empresa. Incluso en el RIF después salieron reglas que sí podías probablemente ser de un club deportivo o bueno, de cierto tipo de sociedades, ¿no? Pero aquí primero no hay ninguna limitante y dos, creo que la limitante de que no seas parte relacionada de alguien que sea socio es demasiado extensa, ¿no? Es diferente a que no Especialmente, operes con esa parte relacionada, precisamente correcto. para evitar, o lo pusieron para evitar de que trate de que estén sacando por ahí utilidades, ¿no? Pero aquí es que no seas parte relacionada de un socio o un accionista. Y eso me parece que pues tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Especialmente que el concepto de partes relacionadas para personas físicas es todavía más vago y más amplio que para persona moral, ¿no? Entonces, concuerdo con tu opinión y eso es muy difícil verlo, ¿no? O sea, nunca vas a ver si tus hermanos o alguien cercano a ti tiene una empresa, ¿no? Entonces, es más, aunque no le hables y te haya salido de tu casa, si ellos lo tienen, pues ya automáticamente estás fuera, ¿no? Entonces, creo que ahí se deberá delimitar por medio de la resolución miscelánea. Otro tema ahí que también tienen que tener mucho cuidado está honorarios preponderantes. Es decir, si tú estás en este régimen y le prestas servicios a alguien en más del 50%, que es lo que establece la ley que se considera un honorario preponderante, no podrías estar en este régimen. Entonces, pensemos a alguien que le presta el 55% de sus servicios, no sé, de asesoría de equipos de cómputo a un contribuyente y le presta el otro 45 dividido en cuatro contribuyentes más, tampoco podría estar en este régimen, porque le está prestando más del 50% a un solo contribuyente. Correcto, correcto. Pues si quieres, avanzamos con las tasas. Bueno, como podemos platicar, como habíamos platicado, pues las tasas son muy, muy atractivas, ¿no? Y sobre todo para servicios o negocios que tengan
márgenes de operación muy elevados, ¿no? O altos. Evidentemente, si tú tienes un margen de operación muy pequeño, pensemos, no sé, podría ser del 5%, pues te podría incluso no convenir estar en este régimen, ¿no? Entonces tenemos, estos son las tasas mensuales, ¿no? Dependiendo del ingreso mensual, que va del 1 al 2.5%. Y estos son Todavía no se cambia la pantalla, José Manuel, nada más para que lo revises. Yo sigo viendo la anterior, quizá, no sé si ya estamos todos en la misma. ahí. No, ¿Qué pantalla están viendo? la número Anterior. 7. La lámina 7, A ver, permítame. ya estás, ya está. Entonces, esperen, aquí, ahí está. Sí. Entonces, las tasas mensuales, ¿no? Esta es la tasa mensual del 1 al 2.5%, y esta es la tabla de tarifas anuales, ¿no? Entonces, pues sí, son tablas pues realmente bajas. Ahora, aquí es sin deducción alguna. Esa es una gran Correcto. diferencia. No es sobre utilidad. Y entonces, por eso, dependiendo de los márgenes, si puede o no convenir, ¿no? Pero creo que en la generalidad de los casos de personas físicas que prestan servicios, sus márgenes pueden ser mucho más altos, y por eso puede ser muy atractiva estas tasas. Correcto. Vale la pena el comentario y yo creo que Juan Manuel tiene un poquito más de experiencia en ese tema, que hoy la autoridad está trabajando mucho con tasas efectivas, ¿no? Y ha hecho una serie de publicaciones y en teoría este análisis que se presentó aquí viene de un análisis o bueno, el resultado que se presentó aquí viene de un análisis que habían hecho personas físicas con los números que está diciendo José Manuel, digo Juan Manuel, y dijeron, esto es lo que realmente están pagando las personas físicas que tienen actividades empresariales, ¿no? Entonces trataron como de adecuarlo y trataron de hacerlo atractivo diciendo, vean lo poco que se puede pagar si lo haces directo sin deducciones, no te preocupes de nada más, ¿no? Y Sí, aparte, perdón, Juan Manuel. No, adelante. no, en línea con lo que dice Juan, un esquema de tasas efectivas bastante, yo diría, cuestionable por parte de la autoridad porque simplemente divide los ingresos entre el impuesto pagado, deja de lado prácticamente todas las deducciones, deja de lado el hecho de que empresas puedan tener en los primeros años pérdidas fiscales. En el caso de las personas físicas, pues la explicación es más o menos la misma. Oye, no tiene ningún sentido tener una tasa hasta el 35%. Si al final del día, cuando divides los ingresos entre el impuesto efectivamente pagado, está más o menos en estos porcentajes. Entonces, de ahí viene, ese es el racional, digamos, de por qué estamos en tasas del 2.5. La autoridad se fue oye, cuando haces el ingreso y lo divides entre el impuesto de este grupo de personas, dices, están pagando en promedio 2.5, pues ponle el 2.5, ¿no? Ah, las cifras vienen de ahí. Yo sigo pensando, y por lo que hemos platicado con otros tantos colegas, es una tasa pues que tiene varios problemas en su interpretación, pero así está hoy en día. Adelante. Que ahí al final de cuentas, haciendo un poquito los números, si yo comparo una actividad empresarial o profesional con medio de tarifa con digamos que los cálculos darían que terminas pagando más por medio régimen general de personas físicas. Pero haciendo el cálculo y llegando más o menos a un 80% de deducción, más o menos estarías igualando. Quiere decir que si tú tienes que hacer números, pero si tú tienes muchas deducciones en el transcurso de un periodo, te conviene más el régimen general. Si no tienes deducciones o tenías que buscar algunas deducciones pidiéndole a tu hermano, oye, tú que no utilizas la gasolina, pásamelo a mí, o buscando esas simulaciones con facturas compradas, esto sí lo podrá erradicar porque lo vas a ver de una forma sencilla de que mejor pago directamente a estas tasas menores y me olvido de tener los comprobantes. Sí, otro detalle, ahorita que mencionaste tarifas, otro detalle que desde mi punto de vista es muy mejorable en este esquema, es que aquí no utilizan tarifas, sino que utilizan tasas y por brackets, ¿no? Así como se le retiene a las personas físicas extranjeras. Entonces, eso me parece también un error, ¿no? Porque el hecho o lo que hace la tarifa, lo que todos sabemos que hace la tarifa con el límite inferior y multiplicándolo por el impuesto marginal, sacando el impuesto marginal, etcétera, es que si tú ganas un peso más, aunque brinques de tarifa,
tu impuesto es exactamente el mismo. Aquí, por ejemplo, sí se puede dar un efecto negativo, ¿no? Donde si tú, por ejemplo, vamos aquí a suponer un ejemplo, que tú ganas 1 millón de pesos, ¿no? Tu impuesto va a ser del 1.5%. Pero si tú ganas 1 millón, 1 peso, tu impuesto va a ser del 2% anual. Y eso va a ser, va a generar un efecto en el que tú al ganar más, recibas menos neto. No sé si me explico. Y eso es un error, yo creo que desde mi punto de vista, haber generado estas tarifas, estas tasas, ¿no? No como tarifas, porque muy fácil también se puede hacer un diseño de tarifas. Y es un cálculo pues bastante sencillo porque lo haría el sistema que va a calcular estos impuestos, ¿no? Entonces, puede haber aquí casos en los que tú digas, oye, pues está peor que me pague el cliente o está peor ya trabajar esto porque me voy a un impuesto mayor y en el neto voy a recibir menos, ¿no? Es otro tema ahí que creo que es mejorable, el cambiar estas tasas por tarifas. Un poquito hablando ya lo mencionamos, ¿no? Podrán volver, esa es una diferencia que trae, siempre y cuando están al corriente de sus obligaciones fiscales. Ahora, si sales del régimen por no haber cumplido 3 o más pagos mensuales en un año calendario o no haber presentado tu anual, no puedes volver, ¿no? Entonces sí puedes volver si es porque después disminuyeron tus ingresos y probablemente al año siguiente puedas volver a entrar, pero no puedes volver si es por un tema de incumplimiento. Y se incluye este tema de defraudación fiscal que ya había comentado Juani, por simular en relaciones laborales, como lo asimila a una defraudación fiscal. Y algo que me parece muy grave, se establece que si un contribuyente cancela facturas, también hay un delito de defraudación, ¿no? Específicamente dice, se considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 109, fracción 1, cuando los contribuyentes cancelen los comprobantes fiscales digitales por Internet. Dice, aun y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos. De entrada, creo que ahí le quisieron poner aun cuando los receptores no hayan dado efectos fiscales, ¿no? Pero fíjense qué grave. Hay un delito si cancelas un CFDI, ¿no? Más adelante vamos a ver que este régimen además tiene otra limitación. No puedes cancelar CFDIs en meses posteriores al recibido, que en otros regímenes sí, ¿no? Pero aquí hay un tema, pues no sé, o sea, ni siquiera dice que en el mes o no, o sea, ahí dice, si cancelas, tal cual lo establece, si hay una cancelación de un CFDI, hay un delito fiscal. No sé, en este punto, ¿qué opinen? Pero pues me parece un tema muy delicado para alguien que esté en un régimen supuestamente muy sencillo y que por error cancela un CFDI o lo cancela porque lo emitió mal, lo que sea, no va a poder cancelarlo al mes siguiente y además hay un tema de delincuencia, ¿no? No, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Les pido una disculpa, tengo que salir de la llamada porque tengo que ir también al Colegio de Contadores Públicos a otra plática que teníamos previamente convenida. Así es que los dejo en excelentes manos. Nuevamente, muchas gracias, Rodrigo, y buenas tardes. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y mucho éxito en la encomienda que te estás buscando con este emprendimiento. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego, Juan, y hasta luego. José Manuel, hasta luego. Hasta luego. Bueno, adicional tienen ciertas obligaciones los contribuyentes, ¿no? Como solicitar su inscripción al RFC, contar con el buzón, presentar estos pagos mensuales que ya comentamos, emitir CFDIs, expedir y entregar a sus clientes CFDIs. Algo aquí muy importante, no se podrán cancelar más que en el mes emitido. Esto es una gran diferencia con el otro régimen. Efectuar y entregar retenciones y lo que ya comentamos, ¿no? Si tiene PTU, tendrá que hacer el cálculo conforme a flujo y con todas las deducciones que haya obtenido. Y bueno, finalmente, si el SAT detecta con información suya o de otras autoridades que el contribuyente percibió ingresos sin comprobante, sale del régimen, ¿no? Esto también pues, puede salir muy fácil del régimen. Es decir, recibiste un ingreso, no emitiste algún comprobante, sales inmediatamente de este régimen, o si omiten más o 3 pagos mensuales en calendario, ya lo hemos platicado, o no presenten su declaración anual. Básicamente, este es
pues ahora sí que los principales cambios que vienen en el régimen, este, no sé si tuvieran alguna duda, comentario adicional. Mira, a la gente que nos está viendo, que lo ponga los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. También mucho para que pueda la gente entender esto. Bueno, por la fecha en que estamos presentando este video, todavía nos hace falta conocer bastante cosas sobre este régimen ya en la vida práctica y van a salir varios detalles que seguramente en el transcurso del próximo año, por medio de resoluciones misceláneas anticipadas o proyectos, estamos hablando que se van a ir ajustando. Lo nuevo es fácil de poder llegar con ciertos errores. La autoridad posiblemente lo tenga preparado porque el que tenga incorporado sobre la facturación, identificar que tiene que pagar, para ellos se van a simplificar en muchos aspectos. Pero para ir concluyendo con nuestra sesión, y muchas gracias a Juan Manuel Puebla, muchas gracias a Juan Ignacio y muchas gracias a José Manuel por la participación el día de hoy. Como conclusiones que pudiéramos estar teniendo para este 2022 con este régimen, ¿creen que va a funcionar? ¿Qué es importante que consideráramos para el próximo año? Mira, yo te voy a decir, hace tiempo vi una caricatura que me gustó, pero te estoy hablando del 2012, cuando entró Enrique Peña Nieto, cuando estábamos, cuando entró Enrique Peña Nieto, y decían en una primera reforma fiscal, ¿no? Con el IETU, este, si recordarán, perdón, cuando salía el IETU, lo que dicen es, oye, esta reforma fiscal parece que nos dio un gato por liebre, ¿no? Pero no te preocupes, el gato tiene más carnita, ¿no? Y yo no sé si esta reforma fiscal va a ser lo suficientemente fuerte de alguna manera o este programa para atraer tanto como están pretendiendo hacer, o si tienen que hacer un programa secundario que empuje a que la gente se adhiera, ¿no? A esto. Porque no estoy muy seguro que es lo suficientemente atractivo como para que, y lo suficientemente sencillo como argumentan, para que sea el atractor de todas estas personas que ellos esperan que vayan a pagar el impuesto por medio de esto, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, José Manuel? Sí, ahora creo que el diseño de un régimen así es complicado, ¿no? Porque creo que todos los candados que buscan es precisamente para que no se estén sacando utilidades por medio de este régimen, pagando sueldos o algunos otros tipos de esquemas, ¿no? Entonces, resulta complicado. Ahora, yo veo la verdad difícil, ¿no? También tan fácil, si el objetivo es que las tortas de la esquina, digamos, salgan de la economía informal, veo complicado porque hoy no cumple con nada, ¿no? Entonces, esto le representa un costo, evidentemente, ya vimos que, y por ejemplo, pues tendría de entrada que empezar a cobrar el IVA en sus tortas, ¿no? Que hoy no lo cobra. Llevar una contabilidad, entonces tampoco veo tan sencillo, ¿no? Que el puesto de las tortas de la esquina se vaya a querer, se vaya a querer formalizar pues no sé, de una manera muy sencilla, así como decir, ah, no, aquí está súper fácil y tu puesto de tortas la tienes súper fácil para regularizarte, ¿no? Por eso yo comentaba, incluso el tema de Repeco era mucho más sencillo, ¿no? El Repeco es cuánto ganaste y un pago, hacías un pago muy sencillo. Ahora tienes que cumplir con todas las declaraciones de IVA, emitir CFDIs, recibir CFDIs, puede salir bien sencillo, ¿no? O sea, ahí ya vimos, si por error emitiste una factura y la tienes que cancelar al mes siguiente, no puedes, ¿no? Si cancelas facturas, hasta puedes caer en un tema de delito. Entonces, tiene ahí varios temas, ¿no? O igual estás tributando ahí y no puedas tributar ahí, porque resulta que tu primo era socio de una empresa y entonces al final igual debes un buen impuesto omitido. Entonces, pues tiene ahí sus temas que seguramente se irán ajustando con el tiempo, ¿no? Es que a mí lo que me da la impresión realmente de este régimen es para poder entretener a los regímenes pequeños o de pocos ingresos, para que los puedas tener controlados, estén pagando constantemente, fiscalización les dé menos porque ahí voy a poner un robot a estarle mandando cartitas y realmente irme a enfocar a los que sí puedo sacarles más carnita, como estaba diciendo Juani hace ratito, y realmente irlos a fiscalizar a ellos, irlos a asustar, irles a sacar agua de la piedra y en determinado momento, si no puedo yo por todo el alcance, incorporar justamente el dictamen de contador público certificado como una obligación que sea mi auxiliar y también tratarlo de involucrar
que si no hace bien su trabajo, pues obviamente tiene una cuestión penal. Entonces creo que realmente esto es una pastillita para tenerlos ahí al lado y que solitos se empiecen a mover. Independientemente, no creo que busquen tanto el que si puedes entrar o no puedes entrar, sino mantenerlos. Mientras tengas ese ingreso, ahí te tengo separado. Correcto. Sí, para la autoridad tampoco hace mucho sentido, ¿no? Ir a hacer una auditoría al puesto de las tortas, porque incluso lo que se pueda recaudar, pues es menor de lo que pueda tener el propio costo de la auditoría, ¿no? Correcto. Pero, pero como les comentaba, yo creo que faltan todavía muchas reglas que nos saquen. El RIF te estaba dando posibilidades de tener un estímulo para efectos del seguro social. El RIF transitorio seguramente te va a respetar el seguro social, el acuerdo, pero cuando se acabe el RIF transitorio, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, creo que faltan muchas cosas. Estamos todavía en algo nuevo. Creo que como la iniciativa podrá funcionarles a ellos, hay que recordar que estamos en el último triaño para poder terminar el sexenio, independientemente de quién vaya a quedar de otro color. Pensaría que este análisis que está haciendo la autoridad tiene que ver muy puntual y tiene que sacar todavía muchas reglas para poder adecuar este régimen. Ahora, lo más importante es que creo que esto no va a resolver el problema de la informalidad, que es uno de los dos grandes huecos que tenemos, ¿no? Entonces, pues no es una tarea fácil, ¿no? Habrá que ver cuáles o qué ajustes se le pueden ir haciendo a este régimen para poder combatir este tema de la informalidad en México y que aunque los que ganen muy poco paguen muy poquito, ¿no? Pero sí que de alguna manera puedan empezarse a sumar. Y creo que la manera es quitarles tantas obligaciones. Hoy sigue el régimen cargado de muchas obligaciones, como lo vimos. Creo que se pueden ir eliminando con el tiempo y hacer que de verdad sea muchísimo más automático, ¿no? Muy Pues de acuerdo. bueno, muchas gracias aquí a Juan Manuel Puebla, muchas gracias a ti, José Manuel, y muchas gracias, Juan Ignacio, por acompañarnos el día de hoy. Los comentarios que nos están transmitiendo creo que nos ayudan para obtener una perspectiva sobre este régimen. Como lo estaba comentando, creo que todavía nos hace falta todavía algunas cosas por parte de la autoridad que nos dé a conocer. Esperemos que lo saquen en breve para que también estemos preparados para el 2022. Y al final de cuentas, pues bueno, de nueva cuenta agradecerles a ustedes tres que nos acompañaron el día de hoy. Te lo agradezco mucho a mi parte y espero que esto haya sido muy esclarecedor para todo el público que tienes. Claro Muchas que gracias sí, por la Juan, que sí fue totalmente enriquecedor para la gente que nos está viendo. Perdón, José Manuel. No, muchas gracias por la invitación, nada más. Pues bueno, de nuevo cuenta ante la distancia, un fuerte abrazo, mucha suerte en su encomienda que ustedes están desarrollando y ojalá que realmente el proyecto que ustedes tienen, pues al final de cuentas llegue a buen término. Les volveré a repetir a la gente que nos está viendo, este video se tendrá que bajar de la cuestión de las redes por una cuestión de una veda electoral y por respeto para la sana competencia, se va a tener que descargar, pero ahí les compartí hace ratito las redes donde ustedes podrán bajar información de la planilla de Juan Manuel Puebla y al final de cuentas creo que les va a ayudar para que ustedes puedan tomar una buena decisión en estos aspectos. De nuevo cuenta ante la distancia, muy buena tarde a todos, un abrazo y un saludo amigos, estamos en contacto, saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.